esté en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Milagro. Buenos días. Aquí estamos. Literal milagro. Ana Silvia con nosotros. Literal nuevamente. milagro. Gisbeleni, buenos días. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, continuaremos con esto. La semana pasada habíamos insinuado que queríamos empezar con un recomenzar toda una idea muy general de lo que es la divina voluntad. Y habíamos empezado a hablar un poquito de, bueno, de que la santidad de las santidades, que es el vivir en la divina voluntad, en fin, pero creo que nos ha faltado dos cosas fundamentales. Una es hablar de Luisa Picarreta, o sea, dar un panorama de lo que es Luisa Picarreta, quién es Luisa Picarreta. Pero para poder hablar de ella, necesitamos hablar de esta obra, de esta nueva obra de Dios. No sé si podamos entrar en este tema el día de hoy. Sí. O sea, Dios ha obrado 3 veces en el adextra, ¿no? O sea, 3 veces, una vez en la creación con el Fiat Lux. La segunda vez obró en la redención con el Fiat Mihi, el hágase en mí. Y la tercera vez es el hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. El Fiat del Padre Nuestro. ¿Qué es todo esto? O sea, ¿qué es lo que Dios planea? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todas estas obras? Y si tenemos algún sustento para hablar de esto. No sé si... alguna base donde ya estaba, pues, que nuestro Señor Jesús en el Evangelio lo hubiera ya profetizado, que iba a llegar, que era como algo necesario, ¿no? Cuando dice, vendrá el Espíritu Santo a darles más de mí, ¿no? A hablarles más de mí. Allí había algo pendiente, ¿no? Bueno, eso era la parte del conocimiento de Jesús, o sea, el conocimiento, el revelar o el explicar más que nada todo lo que Jesús nos había dicho. A mí también me parece hasta de lógica, ¿no? Bueno, al menos para mí era de lógica, porque era ilógico que el ser humano hubiese sido creado para ser salvado, ¿no? Así es. Luego entonces había algo incompleto ahí, ¿no? Entonces no la misión de Jesús no estaba finalmente completa, ¿no? No estaba, no había llegado a su culme o estaba completa, no se quedaba únicamente en la redención, ¿no? O en la santificación, sino tiene que ir más allá. O sea, es ilógico que Dios creara a un hombre caído para después salvarlo y que ese fuera el objetivo de la creación, el plan, ¿no? de Dios. El plan de Dios. Perfecto. Es ilógico y absurdo, ¿no? Para un Dios de amor, omnipotente, bueno, etcétera, ¿no? Lo que conocemos de Dios. En Hechos de los Apóstoles, el primero Hecho de los Apóstoles 5-6, alguien le decía a Jesús antes de que él subiera a los cielos que si era el momento de la restitución del pueblo de Israel, y él le contesta que no son los tiempos para que ellos lo sepan. O sea, volvernos al punto de origen, ¿no? Uh-huh. Por ahí pudiera ser. Por eso tenemos muchas posibilidades. Vamos a centrarnos primero en una idea de lógica, que es lo que decía ahorita Gisbeleni. ¿Sería posible pensar que la finalidad de Dios cuando crea todo este universo, haya sido salvarnos? No, definitivamente no. O sea, Dios lo que hace, lo hace perfecto, y por lo tanto su obra maestra, que era el hombre, era el rey de toda esta creación, no solo debería de ser perfecto,
yo diría perfectísimo. Y eso nos lo deja entrever en el Evangelio, cuando nos dice que seamos santos como el Padre Celestial es santo. O sea, nos da una igualdad de santidad, en que tenemos que ser prácticamente la santidad igualita a la del Padre. En otra ocasión, cuando dice aquello del Evangelio que tanto hemos mencionado, de que Él en nosotros, el Padre en Él, para que nosotros seamos uno con ellos, como ellos son uno, también nos deja entrever que no es salvación. O sea, esto no es salvación. Esto es algo más de salvación, ¿no? Claro. Entonces, debemos pensar y decir, bueno, ¿dónde está o qué es, cuál sería el punto? Cuando Él promete al Espíritu Santo, aquí hay algo que es muy curioso y muy delicado, porque podríamos crear malas interpretaciones con lo que vamos a decir. Todos hemos pensado que la obra de la redención queda culminada con la ascensión de nuestro Señor a los cielos. O sea, ahí se acabó. Y después vendrá el Espíritu Santo para esta gran obra de la santificación. O sea, como que se le aplica a esta efusión del Espíritu Santo en estos 2000 años como la tercera obra de Dios. Y yo diría, o sea, tomando parte de los escritos de Luisa, en que la santidad que hemos alcanzado es una santidad todavía incompleta. Es el camino, ¿no? Es el camino, pero camino, como santidad es todavía incompleta. Y lo dice Jesús clarísimo, ¿no? El Espíritu Santo que los conducirá, ¿no? Los llevará a la verdad plena. Hasta la verdad plena. Hasta la verdad plena. Es el camino. Él nos lleva, Él nos trae estos 2000 años de santidad. Pues al final del día también es el camino, ¿no? Que como humanidad debimos haber recorrido para llegar al punto en el que estamos el día de hoy. Así es, exactamente, es un camino. Pero este camino, voy a tomar unas palabras de San Pablo. Cuando San Pablo nos dice que debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, lo hemos tomado siempre como unir nuestros sufrimientos al sufrimiento de Cristo. Tomar nuestra cruz, vivirla y hacerla prácticamente fructificar todos los frutos del sacrificio de Cristo, pero dentro de nuestra cruz. La cruz es una de las virtudes más, ¿cómo diríamos?, grandes que hay. La cruz injerta prácticamente a Dios en el alma, pero todavía es algo más, se podría interpretar algo más, porque lo más que alcanzaríamos con esto sería la santidad. Y la santidad humana, muy alta, muy buena. Ha habido enormes muestras de santidad humana a través de la historia, ¿no? Sí. Sin embargo, no es todavía el punto final. ¿Cuál sería ese punto final? La unión con ellos. Esa unión con Cristo de tal manera que ahora podamos decir que lo que Él es, lo soy yo, me lo dona a mí, para Él vivirlo desde mí y yo desde Él, que esto es el catecismo de la Iglesia Católica. En el número 521, que lo hemos repetido cantidad de veces, ya deben estar cansados de esto, pero es fundamental. Cristo hace que todo lo que Él vivió lo podamos vivir nosotros. Y que nosotros lo podamos vivir en Él. O sea, no se trata nada más de un vivir Él en mí, sino ahora yo lo puedo vivir en Él. Pero Él, ¿cuándo lo vivió? Hace 2000 años. Que Él lo viva en mí en la actualidad no es problema, porque Jesús es eterno, Jesús ya está glorificado, Jesús viene, se mora en mí y Él puede repetir su vida en mí. ¿De acuerdo? San Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Conchita Cabrera de Armida, cuando Jesús le dice, el que te toca a ti no te toca al Verbo, o sea, está hablando de una habitación de Él en la criatura. Donde mora. Y mientras la criatura se presta, la criatura puede hacer que Cristo viva nuevamente su vida en la criatura.
pero la criatura no lo está viviendo en Cristo. No sé si se entiende. Sí, sí. Sí. Entonces, para poder vivir en Cristo, o sea, vivir lo que Él vivió, vivirlo en Cristo, necesitaría yo remontarme a hace Al 2000 tiempo, años. sí. Y mi voluntad humana, mi existencia me limita al aquí y a la ahora. Entonces, como que no hay posibilidad de poderlo llevar a cabo. Entonces, vamos a tratar de dilucidar un poquito esto. Ujú. Y antes que eso, una pregunta. ¿Por qué habrá pasado tanto tiempo del momento que Adán cae al momento de la venida de Jesús? Y luego de la venida de Jesús, cuando todo esto queda culminada la redención, hasta ahora en que viene esta nueva, ¿cómo diríamos?, etapa del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Cuál sería la razón? Bueno, Jesús dice en uno de los escritos, ¿no?, que él cada 2000 años como que renueva, ¿no?, Purifica la tierra. renueva su creación y renueva, que es cada 2000 años, ¿no? Dice, primero fue el diluvio, ¿no?, después fue su venida, y ahora esta nueva etapa, ¿no?, pues no sé si es purificación o renovación o de pues esta nueva obra, ¿no? Esta nueva obra en su reino, en su vida, ¿no? Así es. Él lo explica, ¿no? Así Así ¿no? lo dice. No recuerdo en cuál de todos los libros, pero en uno de esos lo dice. En uno de esos lo dice. Sí. El problema es que son 36 libros, entonces no es fácil encontrarlo, ¿no? Bueno, antes que eso les recordamos a nuestros escuchas que estamos en vivo y que pueden interactuar con nosotros, ¿no? Ujú. O sea, poniéndose en la página de Mundo Católico, o sea, en mstn.tv, y podríamos interactuar. Nos pueden enviar preguntas, dudas, Así que algo que les esté generando alguna confusión. alguna confusión, algún conflicto, o incluso negaciones a esto se También admiten. se puede. Claro. Así que nos gustaría mucho si ustedes pueden comunicarse con nosotros. Claro. Bueno, voy a leer, o sea, es mi costumbre. Mi costumbre no es nada más hablar, sino leer e ir comentando para ir tomando exactamente las palabras de Jesús. ¿Sí? Ujú. Sí. Y a ir siguiendo todo el desarrollo que Él nos quiere comunicar. Esta es una lectura del libro 15 y nos dice, hija amada de mi voluntad, se está refiriendo a Luisa. Tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Es interesante esto, no sé si les abre un panorama respecto a lo que estábamos hablando. Toda la santidad que ha habido hasta ahora es una santidad humana, una santidad lograda por medio de las virtudes, donde Dios da determinadas gracias a una determinada persona que se presta, que hace todo lo posible por acercarse a Dios, y Dios le da muchas gracias, muchos dones, pero para ella. Particulares. Es una obra particular. Está formando una vida de santidad humana enorme, sí, pero vida de santidad humana, que le hará bien a muchos. Efectivamente, muchos pueden seguir ese camino. Y los ejemplos pues, son muchos, pero quizá el más conocido sea San Francisco de Asís, que todavía a esta distancia de que él estuvo en la tierra, sigue habiendo seguidores de él, Ujú. ¿sí? Y sigue habiendo grandes hombres, mujeres también, que han seguido su ejemplo, pero no es una obra universal. ¿Qué se necesita para que una obra sea universal? Bueno, que abarque a todos. Que abarque a todos. Y la obra de San Francisco no abarcó.
al abuelo de San Francisco. Ok. Claro. ¿Sí? Y menos a todos los anteriores. Entonces ya no se puede considerar una obra universal. ¿De acuerdo? Sí. Si tomamos en cuenta eso, aquí Jesús empieza a hablarle a Luisa de una obra universal. No se está refiriendo a algo particular para ella, sino está refiriéndose en forma universal. Y dice: cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Interesante este planteamiento que pone, ¿no? Uh-huh. Está hablando de que la Virgen recibe el germen de la fecundidad paterna. O sea, no solo es la Inmaculada Concepción, no solamente es la pura, la sin pecado, sino también contiene en ella, por donación, la fecundidad divina, la fecundidad paterna. Y esto es lo que hace posible que pueda concebir a Jesús, o sea, al Hijo de Dios. Eso está muy complejo, doctor. ¿Por qué? Pues sí, es muy, muy complejo, ¿no? Entender la fecundidad de Dios, ¿no? Y la fecundidad del Padre en María. Y me parece como muy, muy complejo. Bueno, nunca antes, por lo menos nunca antes escuchado, al menos de mi parte nunca antes había escuchado algo similar, ¿no? Y me parece que es muy profundo, muy complejo. Bueno, sí, definitivamente, o sea, no podemos hablar de que sea algo sencillo, porque estamos entrando en un terreno desconocido, uh-huh, que es la participación de atributos divinos, ¿sí? Y este atributo es enorme porque es la fecundidad del Padre. Sí. Esa fecundidad que lo llevó a generar al Hijo, porque así nos lo está planteando Jesús, ¿no? Entonces, le da la fecundidad a María para que María pueda, de alguna manera, ser madre del Hijo de Dios. Y de cada uno de nosotros ser también. Madre de Dios. Esta palabra de Theotokos, sí la hemos oído. ¿Qué quiere decir Theotokos? No sé. Sí la he escuchado, pero no. ¿Qué quiere decir Theotokos? Madre de Dios. La Madre de Dios. O sea, ya es una realidad, se acepta totalmente a la María como Madre de Dios. No es solamente del hombre, sino es Madre de Dios. ¿Y cómo podría ser Madre de Dios si no contiene en ella el germen de la fecundidad divina? Ok. Es muy complejo, doctor. Sigue siendo complejo. Sí. No, es impresionante, ¿no? Porque es impresionante. Claro, estamos hablando de algo y quiero disculparme por hablar a esta altura en este momento, pero es una lectura que nos va a ir dando las pautas exactas para poder entender qué es esto de la divina voluntad. Ok. Entonces empieza a hablar de María y yo diría que no es tanto de María, sino es de la segunda obra de Dios, que es la redención. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la primera obra de Dios, la creación, bueno, esa la deja a un lado porque ahí Dios no la trata con nadie.
O sea, Dios no toma parecer o no lo comunica, no se lo da a ninguna criatura porque no existía nadie. Entonces todo es en Dios. Pero a partir de esta segunda obra, que es la obra de la redención, Jesús quiere asociar en esta obra a la criatura. Sí. Y entonces aquí es donde se muestra que es María, en ella, en donde va depositando primero todo lo necesario para poder ser su madre. Ok. ¿Sí? Por eso es segunda obra. Es segunda obra. La No es como una santidad. No. No es formar una mujer santa del Antiguo Testamento. Esto quiero que quede muy claro. En María no se trata de formar una santidad humana. Se trata de ir formando la segunda obra de Dios en el mundo. Ok. Pues ella es la plenitud de los tiempos. Ahorita vamos a ver exactamente eso. Porque Es ella, es María, es la plenitud de los tiempos. Así es. Entonces vamos a seguir y dice: esto hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura, concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Todos los bienes. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, en este mismo germen procedió el Espíritu Santo. Así, mi celestial mamá, con este germen eterno, ¿sí?, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió a mí en su seno virgen, sin obra de hombre. ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro, Dios no necesitó mujer para generar al verbo. Así es. Y María no necesitó de hombre para encarnar al mismo Dios, ¿no? Vaya. Bueno, sería un símil de lo que pasó en el Padre a lo que está pasando en María. Y todo es debido al germen de la fecundidad divina. Se va descomplejando. Sí, ya se va entendiendo un poquito más. Sigue siendo, sigue siendo muy complejo. No, bueno, es que aunque realmente lo desmenucemos, lo vemos, digamos, simplificando, no deja de ser una profundidad tremenda. Claro. Por eso yo creo también la gravedad cuando nuestros amigos protestantes, ¿no?, se ponen a decir tantas mentiras, ¿no?, sobre la Virgen, y luego lo dicen como con tanto rencor, no sé, no los entiendo. Por eso es la gravedad, ¿no? Yo creo que es simplemente desconocimiento. Ignorancia. O sea, bueno, no creo que valga la pena meternos ahí, pero simplemente es entender que un Jesús sin mamá no lo podríamos entender. O sea, un Jesús que es hombre y Dios verdadero, un Jesús que es la segunda persona de la Trinidad, un Jesús que es todo lo que podamos concebir de Dios, que viene y se pone en el seno de una mujer común y corriente. O sea, común y corriente no me refiero, no es en forma despectiva, sino es en forma de humana, de criatura. No es posible entenderlo. De criatura caída. No, déjalo. Tampoco. Fue exentada del pecado original, Okay. En fin. Pero en una criatura del género humano normal, no es posible. Para mí es quitarle la divinidad a Jesús. Sin María no es comprensible la divinidad de Jesús, la naturaleza Tampoco. divina de Jesús. Queda muy Anulada. desdecible, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo? Y ese es el problema, o sea, es una simplificación de una doctrina en donde los que no aceptan a María, simplemente es una religión muy light, en que es un Dios, pero un Dios que se le quitan todas sus cualidades,
todos sus atributos, todo su decoro, y puede habitar en cualquier persona. Y eso no es así. Pero bueno, esto poco a poco se irá viendo. Aclarando. Pero sí, tienes todas las razones. Y esa es una de las maravillas, al menos para mí, de la divina voluntad, ¿no? Que es entender el misterio de María, ¿no? Ir profundizando en el misterio de María. ¿De quién es? Así Realmente. es. Bueno, es que a María no se le podía conocer si no se conocía esto. Porque aquí es donde Jesús nos va a ir diciendo poco a poco quién es su madre y por qué es esto su madre. Y es a través de los años que se ha ido profundizando en el conocimiento de María. Uh-huh. Lo tenían claro los apóstoles hace 2000 años. Bueno, sí, porque era Jesús y María que se los estaban comunicando. Claro. Se pierden, ¿no? Bueno, mueren los apóstoles y se pierde esta tradición y queda, digamos, pues al aire durante miles de años, 1500 años, que es aproximadamente por ahí del año 1600, 1700, cuando se retoma, ¿no? El estudio y la profundización en el conocimiento de María, ¿no? Que es también cuando se empiezan a dar más las apariciones marianas, empiezan a surgir los santuarios marianos alrededor del mundo. Viene un resurgir, ¿no? En esta preparación que hemos comentado, en este caminar hacia el día de hoy, ¿no? Dios va preparando a la humanidad por medio de conocimientos aislados y que después todos juntos se va formando toda una, ¿cómo decir? Bueno, conocimientos suficientes para ir entendiendo algo de Dios. Pero no podemos de ninguna manera pensar que el hombre pueda llegar a descubrir los misterios de Dios por medio de su inteligencia. Forzosamente necesitamos de la revelación, porque si yo no les digo lo que yo estoy pensando, ustedes no lo pueden saber. Pueden quizá imaginarlo, deducirlo, pero saber lo que en realidad soy, lo que en realidad pienso, no se puede. Si eso es de criatura a criatura, ¿qué será de Dios a criatura? No, pero lo tiene que revelar forzosamente. La sinagoga nunca hubiera podido llegar al conocimiento de un padre. Sin Jesús. Sí, claro. Si no es con la revelación de Jesús. Claro. Ahí es cuando Jesús llega y revela al Padre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el hombre solo nunca hubiera podido llegar a eso. Bueno, vamos a continuar. Sí. Y dice, jamás hubiera podido concebirme mi santa mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre. Y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Sí, la generación de las almas de cada uno de nosotros. Así que es increíble lo que está diciendo. Así que todo lo que a eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. Todo lo que se lleva. Qué impresionante. O sea, el germen divino en Dios genera al Hijo, genera al Verbo, y de ese mismo germen procede el Espíritu Santo. Este germen de fecundidad divina puesto en María, donado a María, la hace capaz de concebir al Hijo de Dios. Y de este mismo germen procede la creación de todas las almas. Sí. Primera razón para considerar a María Madre nuestra. Claro. Hay muchas, pero esta es la primeritita y la principal. Soy hijo de María, por supuesto que soy hijo de María, porque procedo del mismo germen con el que pudo concebir al Hijo de Dios. Soy más hijo de ella que de mi mamá. Sí. Que no lo oiga su mamá, pero sí. Sí, Sí, la verdad es que porque sí. concibió nuestras almas. O sea, No solo las almas, sino somos más hijos todo de nuestro. ella que de nuestra madre biológica, ¿no? A ella le debemos el estar aquí.
Así es. Bueno, esto... Nada más, ¿eh? Nada más. Está impresionante. Dice, la obra era grandísima e incalculablemente creada. Debía concentrar todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que querían. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de arrollar a todas las generaciones, quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para disponerme a concentrar en esta celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. Entonces, punto principal, ¿por qué pasó tanto tiempo de la caída de Adán a la venida del Redentor? Por la disposición, ¿no?, que teníamos que tener para recibirlo. Para recibirlo, y la preparación y lo que Dios había pedido para acceder a mandarlo. Que era María. Obras buenas, Sí, por claro. eso, obras buenas, peticiones, sacrificios, todo lo que la humanidad podía hacer de bien, entregado con esa finalidad de que algún día viniera el Redentor. Sí. O sea, era como un pago que la humanidad tenía que ir haciendo para completar aquello que Dios había decretado. Los santos y los profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y los buenos, o sea, dentro del pueblo debe haber habido cantidad de personas buenas y que sus obras, bueno, de alguna manera todas estaban enfocadas con la idea del Redentor. O sea, el pueblo judío vivía con esa idea, con ese deseo, con esa meta, con ese deseo, y todo lo ofrecía hacia eso, ¿no? Claro. Por eso es que la mujer estéril, por ejemplo, se veía como un oprobio, porque no tenía la oportunidad de que de ella naciera el Redentor. O sea, para ellos era una necesidad casi, porque a través de eso, a través de esa fecundidad es como debía venir el Redentor. Y cuando llegó verdaderamente nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, nadie lo reconoció. Sí. Cosas así somos, pero no te metas en Pues sí, pobre María, y la mandaron a Así con es. los animales a dar a luz, ¿no? Luego dice, bueno, esta fue la segunda obra de Dios, ¿sí? Entonces sí se entiende. Una mujer muy especial, muy por encima de todos los demás humanos, que tuvo dones y dotes muy especiales, muy específicos, en donde Dios se basa para poder hacer esta segunda gran obra. Y luego dice, ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las otras santidades? No, por supuesto que no. Dice, un bien, una gracia casi al parejo de las otras que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia. ¿Tú crees que sea igual? No. ¿Ustedes No se puede creen? repetir lo ¿Ustedes mismo. creen que esto sea una santidad más dentro de todo el ámbito de santidad humana que ha habido en el mundo? Por supuesto que lo creen. Por eso es que se quiere comparar a Luisa y esta santidad con las demás. Por eso es que se cataloga dentro de una, ¿cómo diríamos?, un escalafón de santidades. Por eso es que se piensa que fulano o fulana es casi igual o incluso superior a lo que se puede lograr dentro de la divina voluntad y que sea superior a Luisa. Uh-huh. Sí, muchos lo creen. Bueno, es que no Es conocen igual. a Luisa. Así es, no conocemos. Y ese es el problema, que todo lo vemos de manera horizontal. Entonces estamos pensando que Luisa es una más de todos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahorita continuamos con nuestra lectura para ver si ciertamente nos vamos desenredando de todo este... Sí. Ahorita regresamos. ¿En dónde aparecían los comentarios? ¿No era aquí? No, es en YouTube. Y ahí ya aparecen abajo los comentarios. Porque yo dije, no, me fui para abajo y no vi nada. No hay nada. Mostrar más. No. Ahí está conectando. Bueno, ahorita les mandamos un improperio. Sí, y sí. ya después nos disculpamos. Nada más era para saber si estaban. Ok. Entonces era en YouTube. Estas lecturas a mí me parecen, híjole, del tamaño del mundo. Por eso le digo, es que está hablando de una cosa tremenda, ¿no? Decir que María contiene la fecundidad de Dios. El germen divino. Híjoles, tremendo, ¿no? Uh-huh. No, yo digo, a mí me parece maravilloso, pero sí genera, va a haber hasta sacerdotes o obispos que van a decir, ¿no? Eso es lo demás. Pues, O sea, no es que porque me importe, pero digo, sí va a ser una... sí, es una cosa yo tremenda. entiendo que en términos generales esto puede motivar muchas controversias, ¿no? Discusiones. Pero pues Pero, así pues, es, a ver. y de alguna manera necesitamos entender que se necesita decir. Y se necesita dar a conocer, por supuesto, ¿No Si sabe? se para dice, entender la obra de la divina voluntad. ¿Usted no sabe cómo sigue el proceso de Luisa? De lo que nos quedamos del último retiro que nos dijo Stanilú a la fecha. Porque yo leí que el Vaticano había avanzado en la causa de varias personas, ¿no? En camino a santidad. Pero no vi el nombre de Luisa. Y yo no sé si el Papa conozca la divina voluntad. Este Papa, quién sabe. Yo lo dudo. Yo dudo que lo conozca. Benedicto sí, pero este Papa. ¿Quién sabe? Yo dudo que lo conozca este Papa. Mira, yo pienso que, por ejemplo, si lo conoce Benedicto, de alguna manera se los debe de comunicar. O sea, Sí, debe de tiene haber sus reuniones, sus encuentros. como una línea, ¿no? No tanto. ¿No habrá? Que No, les es que- digan, oye, mira, yo tengo esto en mente. Pues sí, se quedan como una lista de pendientes, pero Bueno, amigos, regresamos. Continuamos. Y les recordamos que estamos esperando sus comentarios, si es que tienen alguno, aquí en la página en YouTube, donde se está transmitiendo el programa, así que ojalá y que se comuniquen con nosotros, ¿no? o están tan confundidos que no saben qué preguntar. Será. Suele suceder, ¿no? Cuando te preguntan en la escuela, ¿hay alguna pregunta? No, ¿verdad? todo está claro. No, Así somos, ¿no? no, más Todo bien está pues, no entendido. preguntas porque, pues, ¿qué preguntas, no? Sí, si no has es entendido increíble, nada. ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno habla y todo el mundo se queda callado, cualquiera de dos, o dice uno, qué bárbaro, qué bien explico, que todos se quedaron así, o decir, híjole, no entendieron nada, o no les interesó nada y mejor No me pusieron voy. atención. Sí. Curioso. Continuamos con nuestra lectura y dice, ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. Otra vez, ¿tú crees que sea una santidad como las otras? Un bien, una gracia casi al parejo de las otras que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia? No. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones. Pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Concentrando golpe, todo, sí. como a ella. Primer golpe terrible a todos aquellos que piensan que esto es algo más de lo mismo.
Es algo nuevo, totalmente nuevo, un nuevo, bueno, Jesús dice una época nueva, y que un bien que debe servir a todas las generaciones. Cuando dice a todas, no es de aquí para adelante. Sino pasadas, presentes y futuras. Pasadas, presentes y futuras, igual que la redención. La redención no redime nada más a los del momento tiempo de Cristo para acá, sino abarca a las anteriores. Esta obra abarca y debe hacer bien a todas las generaciones. Así que, para empezar, estamos hablando de un bien universal y de un bien en donde la persona con la que va a tratar este bien debe concentrar todo en ella. Uh-huh. Y se mira un poco cómo las cosas van casi iguales. Para hacer venir la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con el esperarlo no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y darles parte de los bienes que Él contiene, y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí, quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar. ¿Sí? Que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedía al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él, y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la Iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración, y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos, y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Bueno, este es el Padre Nuestro. O sea, un Padre Nuestro en donde creo que las cosas van cambiando un poquito. Es Jesús quien se pone a la cabeza. A la cabeza de esa oración. De esa oración. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Quienes no hemos hecho Padres Nuestros desde nuestra infancia, pidiendo algo que desconocíamos porque pues no sabíamos esto, ¿no? Pero como cabeza de misión, Él la hizo primero en nombre de todos nosotros. Y era escuchar. Para darle valor a todos nuestros Padres Nuestros que hemos rezado sin saberlo. Y tenía que ver tantos Padres Nuestros en petición para que esto se diera, ¿no? Así es. ¿Qué número? Pues solamente Él sabe, ¿no? Pero curioso, ¿no? Y aparte, para reconocerlo como Padre. Sí. Porque no es nada más algo dicho así, sino es para conseguirnos el que algún día lleguemos a reconocerlo como Padre Nuestro. Sí. Yo escuchaba una vez de Facundo Cabral, bueno, ya se murió, paz descansa, que su conversión, ¿no?, es cuando él estaba mendigando en las calles de Buenos Aires o no sé qué ciudad de Argentina, o de Córdoba creo que era, y se encontró a otro mendigo igual que él, ¿no?, que lo saluda como príncipe. Le dice: hola, príncipe, ¿no? Y le dice: ¿cómo está loco? Está más loco que yo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre saludarme a mí como príncipe? Y le dice: sí, porque eres hijo del rey, ¿no? Entonces,
bueno, él platica que ese es su momento de conversión y bueno, toda la vida de Facundo Cabral cambió hasta el día de su muerte, pero pues qué importante, ¿no? Es sabernos tomar la dignidad de lo que somos, ¿no? Independientemente de la santidad. Sí, sí. Es esa parte de la santidad, es como inicio, vaya, es asumir lo que somos, ¿no? Es la pena de ver niñas o niños o cualquier ser humano de cualquier edad, ¿no? Totalmente ajeno de su dignidad, ¿no? Y hay ejemplos, 20,000 ejemplos, como puede ser un alcohólico, ¿no? O puede ser un adicto al sexo, o puede ser un violento, un agresivo, o sea, todas estas formas que nos hacen perder esta dignidad divina, ¿no? Como hijos. El punto de vista de hijos de Dios. Hijos de Dios. Que no la creemos, o no lo sabemos, o nadie nos lo ha sabido explicar, ¿no? Lo que implica verdaderamente ser hijo de Dios. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, esa es una de las... Por eso empieza el Padre Nuestro con eso. Padre Nuestro. Sí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno. Entonces, el Padre Nuestro, la Iglesia lo ha rezado no sé cuántas veces. Innumerables veces. Millones. ¿Cuántas veces? Y en esa iglesia me refiero a todos. Porque mis padres nuestros de niños entran a formar parte dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que valen más que los míos ahorita. Yo creo que valen más que los nuestros ahorita, los de los niños, ¿no? O nuestros padres nuestros cuando éramos niños valen más que los que estamos ahora. Bueno, esa es una suposición mía. Ah, bueno. mía. Sí, entonces, sí. Es el punto, o sea, toda la iglesia ruega. Dice, y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador, si bien no conocían quién fuese, o sea, todo iba dirigido a que viniera aquella mujer que iba a ser la madre del Verbo. Uh-huh. ¿Sí? Dice, híjole, así ahora, la iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega. Le dice a Luisa. Le dice a Luisa. Sí, se lo está diciendo. Esto está más complejo que lo que dije hace rato. Así es, esto es, no sé, es algo de veras, en verdad, muy, muy, pues no sé cómo decirlo, pero creo que muy fuerte. Pero muy revelador, o sea, algo que no hubiéramos podido comprender si el Señor no nos lo dice. Así es. O sea, sí es fuerte, pero si es revelado por Él, pues es la verdad y hay que creerla, ¿no? Así es. Uh-huh. Está tremendo. Aunque sea escándalo para muchos, pero... Bueno, pues, tenemos realmente... Ya se generó ahora sí. ¿Ya qué? Ya se generó ahora sí las preguntas. Ah, bueno, en cuanto a los comentarios. Uh-huh. Así es. Vamos a ver qué dicen nuestros... Ahorita vamos a leer. A verlos y a tratar de comentar con ustedes con mucho gusto. Nuestros radioescuchas o nuestros videos. Videntes, no videntes, no. Telespectadores. Bueno. Televidentes. Espectadores también. Entonces, volvemos a esto. Dice, así ahora, la iglesia cuando recita el Padre Nuestro es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Y si bien no eres conocida, la iglesia haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo así en la tierra, me ruega, me apresura a que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que como otra Salvadora salve a la humanidad en peligro, y haciendo uso
de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria, unida a aquella de toda la Iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad para la que fue creado. Esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y llegamos a un punto importantísimo. Esta es la finalidad de la creación. Que la divina voluntad, que la voluntad de Dios se haga en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. No es obedeciendo, no es una voluntad de alguien que emite un deseo o una orden subordinada, ¿no? y la voluntad subordinada de otro que la acepte y la lleve a cabo. No es así. Como un siervo. Entonces, bueno, creo que esto nos da un punto precioso para empezar a entender que esto no es una santidad más. Pues habla de la segunda Virgen, nada más. Vamos a seguir leyendo porque todavía no entramos en materia. Sí. Dice, es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando a esto te empuja. En esto confirmo, en esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma. Y para hacer esto voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Más bien las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, para ponerlo en una criatura es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo esta mi voluntad. Es la misma que obró en la redención, que quiso servirse de una virgen. ¿Cuáles portentos y prodigios de gracias no obró en ella? Ella es grande, contiene todos los bienes y al obrar, obra como magnánima, y si se trata de hacer obras, de hacer bienes a toda la humanidad, pone en juego todos sus bienes. Y aquí nos encontramos con otra gran verdad. Si se trata de hacer el bien para la humanidad completa, ella pone en juego todos sus bienes. Esos bienes que le fueron dados, que ahora son propiedad de María, ahora ella los pone en marcha hacia ayuda a toda la familia humana. Esto es fácil entenderlo, no creo que sea tan complejo, ¿verdad? En María. No, María Santísima. Bueno, no, En María se entiende perfectamente. Dice, ahora quiere servirse de otra virgen para concentrar su voluntad y dar principio en hacer conocer que su voluntad se haga como en la tierra, como en el cielo. Y si en la redención quiso venir a salvar al hombre perdido, a satisfacer por sus culpas, lo cual era impotente de hacerlo él mismo, a darle un refugio y tantos otros bienes que la redención contiene. Ahora mi voluntad, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención, con el hacer que se haga en la tierra como en el cielo, viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con la cual fue creado. Viene a abrir la corriente entre su voluntad y la humana, de manera que absorbida por esta voluntad divina, dominada le dará vida en ella, y ella reinará en la tierra como en el cielo. ¿Qué sacamos de toda esta lectura? O sea, vamos a
a ponerlo así. La obra de la creación, repetimos, es una obra llevada a cabo por Dios solo, sin participación de ninguna criatura. La obra de la redención, toda la concentra en una criatura del género humano muy privilegiada, inmaculada, con todos los dones que sabemos que contiene, y junto con esto, poseedora, porque se la dan la fecundidad divina. En ella concentra todo el bien que puede haber, ¿sí? Esa es la segunda obra de Dios. Y tenemos la tercera obra de Dios, que es la santificación. La santificación será lo que el Espíritu Santo ha ido aclarando, ha ido explicando a través del tiempo, lo que Jesús nos dijo y nos dejó en el Evangelio. Nada más será eso. ¿La santificación? No, también es la divinización del hombre. Por eso, pero es que hasta donde vamos conocemos la parte de la santificación, la parte de la santidad humana. ¿Sí? No, y lo que pasa es que también la profundización en el conocimiento de Jesús ha ido avanzando, evolucionando de que nos dejó el Evangelio a la fecha, de que Jesús ascendió a los cielos a la fecha. Lo que platicamos, ¿no? El mismo misterio de María, bueno, se ha ido profundizando en él a través de los tiempos, pero el mismo misterio de Jesús, ¿no? Por ejemplo, platicamos el otro día, ¿no? Que el misterio del Jesús célibe, ¿no? Llevó siglos, ¿no? De discernirlo o profundizar en él o entenderlo. Y así muchos ejemplos, ¿no? Jesús el pastor, ¿no? Jesús Jesús misericordia, ¿no? El Jesús misericordioso que se conoce apenas hace 200 años, ¿no? Menos, alrededor de 100 años, ¿no? Y así podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? La santidad en el hombre ha ido evolucionando conforme el conocimiento de Dios se ha ido profundizando. El hombre ha ido profundizando en el conocimiento del misterio de Dios, porque al final del día, para el hombre, si no es dado por el mismo Dios, es un misterio, ¿no? Así es. Tenemos ya muchos Pues qué gusto leer eso, porque sí quiere decir que... Muchos comentarios. Y se los agradecemos a todos, sobre todo la parte de las personas que sienten motivar su fe y su espiritualidad por este conocimiento, ¿no? Recibimos también comentarios, o sea, ¿cómo diríamos? Soeces, agresivos. Y qué triste que todo se base en una simple agresión verbal, escrita. Qué lástima que no se den la oportunidad de platicar, de decir, bueno, ¿por qué es esto, no? Yo los invitaría a que reflexionen y los invitaría a hacer una profunda interiorización de ustedes mismos para que se aclaren a ustedes mismos el por qué este tipo de reacción ante una plática, ante una lectura de algo que Jesús nos ha legado a todos. Creo que sería muy, muy agradable el poder incidir un poquito en ustedes para hacerlos recapacitar y decir, bueno, estoy en contra, de acuerdo, nadie dice que no, pero con razones, con una decisión firme, no con una posición violenta, abrupta, y pensando que el insulto puede ser el medio para descalificar. Claro. Ojalá que hermanos que lo piensen y ojalá y que realmente lo tomen en cuenta, ¿no? Existen existen gérmenes en la cabina. En la cabina. Que bueno. Es un paradigma esta revelación que Jesús nos hace, ¿no?
es una sacudida tremenda, ¿no? A nosotros mismos, porque la verdad es que cuántos años o cuántos días o cuántos meses, yo me atrevería a decir la mayoría, si no es que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, llevamos preguntándonos para qué fuimos creados, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? O cuál es la finalidad, ¿no? De todo esto, ¿no? Toda esta realidad en la que nos envuelve, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Ya vimos cuál es la finalidad, ¿no? Que se haga en la tierra como se hace en el cielo, la voluntad. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace en el cielo, ¿no? La voluntad de Dios. Tendremos otros programas, ¿no? Para profundizar en ello, claro. Pero para no dejarlos con la pregunta al aire pues en el cielo no se hace otra cosa más que vivir de la misma vida de Dios. De la misma vida de Dios. Moverse dentro del mismo movimiento de Dios. Y para eso hemos sido creados, para que como es en el cielo, así sea en la tierra, donde seamos un solo movimiento y una sola vida con el mismo Dios. A grandes rasgos. Ya profundizaremos en ello. Así es. ¿El tiempo se acabó? Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias. Seguiremos con el tema y con empezar a penetrar en la divina voluntad. ¿Sí? Así que, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Ana Silvia, Yesbeleni. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.